¿Qué sucede cuando un ejecutivo adopta prácticas budistas durante un mes? Déjame contarte una historia que cambiará todo lo que crees sobre el cambio personal. Durante 30 días, seguí de cerca la jornada de alguien que estaba exactamente donde tú podrías estar ahora, perdido en medio del caos corporativo, viviendo en piloto automático, sintiendo que algo fundamental faltaba en su vida. Lo que ocurrió tras esos 30 días siguiendo rigurosamente los principios budistas fue algo que ni yo esperaba presenciar. Al principio, yo era escéptico. Como alguien acostumbrado a planillas, metas y resultados, podría adaptarse a una filosofía milenaria basada en el desapego y la contemplación? Pero los datos no mienten. Estudios recientes de la UFPB revelan que las prácticas budistas activan percepciones espirituales profundas en cuestión de días, incluso en contextos completamente occidentalizados. Las aplicaciones de mindfulness budista registraron más de 100 millones de descargas en 2024, con un 70% de los usuarios reportando una reducción significativa del estrés tras solo un mes de práctica. El primer día comenzó a las 5 de la mañana. Mientras la ciudad aún dormía, nuestro ejecutivo se sentó en posición de loto por primera vez en su vida. La meditación meta, enfocada en cultivar la compasión, parecía imposible para alguien acostumbrado a competir diariamente. Pero algo sucedió en aquellos primeros 20 minutos de silencio. Empezó a percibir su propio sufrimiento de una forma completamente nueva. No era solo el estrés del trabajo o la presión por los resultados. Era algo más profundo, una insatisfacción constante que cargaba hace años sin siquiera notarlo. Las 4 nobles verdades del budismo se volvieron reales de una forma aterradora. La primera verdad, sobre la existencia del sufrimiento, ya no era teoría. Sentía en su piel cómo vivía en un constante estado de ansiedad, siempre persiguiendo el siguiente objetivo. Nunca satisfecho con lo que tenía. La segunda verdad, sobre el origen del sufrimiento, quedó clara al notar cómo sus deseos interminables lo mantenían atrapado en un ciclo vicioso de insatisfacción. En el tercer día, algo cambió. La meditación vipassana, enfocada en la observación pura de los pensamientos sin juzgar, reveló patrones mentales que ni sabía que existían. Pensamientos negativos sobre colegas, preocupaciones obsesivas por el futuro, una crítica interna constante que nunca paraba. Por primera vez en años, logró observar esos pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Era como si hubiera descubierto un botón de pausa para la mente. La primera semana trajo resistencia interna. El ego, acostumbrado a tener siempre el control, luchaba contra la práctica del desapego. En la oficina, viejos patrones intentaban resurgir. Las ganas de reaccionar con ira a un correo maleducado, la ansiedad antes de una presentación importante. El impulso de trabajar hasta tarde para impresionar al jefe. Pero ahora había una diferencia fundamental, lograba ver esos impulsos surgir antes de ser dominado por ellos. El mindfulness, aplicado al entorno corporativo, comenzó a generar resultados sorprendentes. Reuniones que antes eran campos de batalla se volvieron espacios de colaboración genuina. Descubrió que escuchar de verdad, sin estar pensando en la siguiente respuesta, creaba una conexión humana que había olvidado que existía. Sus colegas empezaron a comentar sobre un cambio en su presencia, una calma que no existía antes. En la segunda semana, la práctica de la no violencia, el principio budista de la ahimsa, se extendió más allá de las acciones físicas. Dejó de violentarse mentalmente con autocríticas destructivas. Dejó de violentar a otros con juicios silenciosos. La compasión, que comenzó como un ejercicio forzado de meditación, se volvió una respuesta natural ante el sufrimiento ajeno.
Una colega que pasaba por problemas personales encontró en él un apoyo que no esperaba. El noble camino octuple, los 8 pasos para liberarse del sufrimiento, dejó de ser un concepto abstracto para ser una guía práctica diaria. El habla correcta significaba dejar de chismear en la oficina y usar palabras que construyeran en lugar de destruir. La acción correcta era tomar decisiones basadas en principios éticos, incluso cuando eso significaba perder ventajas personales. El medio de vida correcto le hizo cuestionar si su trabajo realmente contribuía al bienestar colectivo. La transformación física también era visible. El estrés crónico, manifestado en dolores de espalda e insomnio, comenzó a disminuir. La meditación regular estaba, literalmente, cambiando su neuroquímica. Estudios muestran que las prácticas contemplativas budistas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras aumentan la producción de serotonina y endorfinas. Dormía mejor, despertaba con más ánimo, sintiendo una energía que no experimentaba hace años. En la tercera semana, el concepto de impermanencia se volvió liberador. Proyectos que no salían como planeaba, críticas de superiores, incluso elogios y éxitos, todo pasó a ser visto como fenómenos temporales. Esta percepción trajo una estabilidad emocional inédita. Ya no estaba en una montaña rusa emocional, subiendo y bajando según los eventos externos. Había encontrado un centro interno que permanecía calmo independientemente de las circunstancias. La práctica de la gratitud, inspirada en las enseñanzas budistas sobre el aprecio a la vida, transformó completamente su perspectiva. Cosas simples como el desayuno, el trayecto al trabajo o charlas casuales con colegas ganaron una calidad distinta. Estaba presente de verdad, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. La vida dejó de ser una carrera desenfrenada para ser una experiencia rica en detalles que antes pasaban desapercibidos. El desapego. Tal vez el principio budista más difícil para un ejecutivo ambicioso, reveló su verdadero poder en la 4ª semana. No significaba dejar de importarle todo o no tener objetivos. Significaba no depender emocionalmente de los resultados. Seguía trabajando con dedicación, pero ya no se identificaba con el éxito o el fracaso profesional. Era como si hubiera descubierto una libertad interior que nadie le podría quitar. La recitación de mantras, especialmente los de Vajrasattva para purificación kármica, inicialmente pareció extraña para alguien criado en la cultura occidental. Pero la repetición consciente de esas palabras sagradas creó un estado de concentración y tranquilidad que nunca había experimentado. Retiros budistas modernos, como los organizados por los centros Kadampa, muestran que esta práctica milenaria sigue transformando vidas contemporáneas. Los participantes relatan claridad mental y una reducción significativa del sufrimiento emocional. Las relaciones personales también cambiaron profundamente. Su esposa notó una presencia diferente, una capacidad de escuchar sin intentar resolver todos los problemas de inmediato. Sus hijos encontraron a un padre más paciente, menos reactivo a las pequeñas provocaciones del día a día. Los amigos comentaban sobre una serenidad que irradiaba de él, una cualidad magnética que atraía conversaciones más profundas y significativas. En el trabajo, la transformación era aún más evidente. Decisiones que antes se tomaban por impulso, movidas por el ego o el miedo, ahora pasaban por el filtro de la sabiduría budista. Se preguntaba a sí mismo, ¿esta acción reduce el sufrimiento o lo aumenta? ¿Beneficia solo a mí o contribuye al bien colectivo? ¿Está alineada con mis valores más profundos? Estas preguntas simples revolucionaron su liderazgo. El equipo comenzó a responder de forma diferente.
sin la presión constante y la energía ansiosa que solía cargar. Sus subordinados se sintieron más libres para expresar ideas creativas. La productividad aumentó no porque estuviera exigiendo más, sino porque había creado un ambiente de confianza y colaboración genuina. Los resultados llegaron naturalmente, como consecuencia de un proceso más armonioso. La meditación de la mañana se volvió sagrada, un momento de conexión con algo más grande que él mismo. No era religiosidad en el sentido tradicional, sino una espiritualidad práctica que lo conectaba con la interdependencia de todas las cosas. Empezó a ver cómo sus acciones afectaban no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Esta percepción trajo una responsabilidad amorosa, un cuidado genuino por el bienestar colectivo. La alimentación también cambió. El principio de no violencia lo llevó a cuestionar sus elecciones alimenticias. No fue un cambio radical o dogmático, sino una mayor conciencia sobre el impacto de sus decisiones. Comer se volvió un acto de mindfulness. Una oportunidad de nutrir el cuerpo con gratitud y conciencia. Descubrió sabores que había perdido en las prisas de las comidas rápidas. El consumo consciente se extendió más allá de la comida. Compras impulsivas, que antes servían para llenar vacíos emocionales, perdieron completamente su atractivo. Descubrió que necesitaba mucho menos de lo que imaginaba para ser feliz. El desapego material trajo una libertad financiera inesperada, pero más importante aún, una libertad psicológica de no estar constantemente deseando cosas nuevas. En la última semana, la integración de todos estos principios creó una sinergia poderosa. La compasión informaba sus decisiones, el mindfulness mantenía su presencia, el desapego preservaba su paz interior, la no violencia guiaba sus acciones. Ya no eran prácticas separadas, sino aspectos de una nueva forma de vivir. Había encontrado una filosofía de vida que funcionaba en el mundo real, no solo en monasterios aislados. Los resultados objetivos también eran impresionantes. Su desempeño profesional mejoró significativamente, no porque trabajara más horas, sino porque trabajaba con más claridad y propósito. Las relaciones se profundizaron. Su salud física y mental alcanzó niveles que no experimentaba hacía décadas. Pero lo más importante era una sensación de alineación interna, de estar viviendo de acuerdo con sus valores más profundos. La transformación no fue solo individual. Los colegas empezaron a preguntar sobre los cambios que observaban. Algunos pidieron consejos, otros se interesaron por las prácticas budistas. Se convirtió, sin querer, en un ejemplo vivo de que es posible integrar sabiduría antigua con la vida moderna. No predicaba ni intentaba convertir a nadie, pero su sola presencia hablaba por sí misma. El 30º día trajo una reflexión profunda. Mirando hacia atrás, apenas reconocía a la persona que era un mes antes. El ejecutivo estresado, siempre corriendo, nunca satisfecho. Se había transformado en alguien centrado, compasivo y genuinamente feliz. No era una felicidad dependiente de circunstancias externas, sino una alegría que brotaba de adentro, independientemente de lo que sucediera alrededor. Continuación, la sabiduría en la práctica. Pero la verdadera revelación vino cuando percibió que los 30 días eran solo el comienzo. Los principios budistas no eran una dieta espiritual temporal, sino una forma de vida sostenible. Había encontrado herramientas prácticas para navegar los desafíos de la vida moderna sin perder la paz interior. El budismo se había revelado no como un escape del mundo, sino como una forma más sabia de relacionarse con él. La ciencia confirma lo que él experimentó en carne propia.
Las investigaciones muestran que las prácticas budistas alteran positivamente la estructura cerebral, fortaleciendo áreas asociadas a la regulación emocional y debilitando circuitos ligados al estrés y la ansiedad. La neuroplasticidad permite que estos cambios se vuelvan permanentes con una práctica consistente. No es solo filosofía, es transformación neurológica real. Hoy, meses después del experimento, mantiene las prácticas que más impactaron su vida. La meditación matinal sigue siendo innegociable. El mindfulness impregna sus actividades diarias. La compasión guía sus interacciones. El desapego preserva su estabilidad emocional. Descubrió que no hace falta ser monje para vivir según los principios budistas. Es posible ser un ejecutivo iluminado, un profesional compasivo, un líder consciente. La vida no se volvió perfecta. Los desafíos siguen apareciendo, el estrés aún surge, las relaciones aún tienen momentos difíciles. Pero ahora tiene herramientas para lidiar con todo eso de forma más sabia. El sufrimiento no desapareció, pero dejó de ser innecesario. Aprendió la diferencia entre el dolor, que es inevitable, y el sufrimiento, que es opcional. Esta transformación también está a tu alcance. No necesitas dejarlo todo y hacerte monje. No necesitas creer en la reencarnación o el karma en un sentido religioso. Los principios budistas funcionan como tecnología de la conciencia, métodos prácticos probados por millones de personas durante milenios. Son herramientas para el buen vivir que se adaptan perfectamente a la vida contemporánea. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce la posibilidad de vivir de forma diferente. Tal vez estés cansado del piloto automático, de las prisas sin sentido, de la sensación de que pierdes tu propia vida mientras intentas conquistarla. Los principios budistas ofrecen una alternativa real, probada y aprobada por innumerables generaciones. Empieza poco a poco. 5 minutos de meditación por la mañana. Un momento de gratitud antes de las comidas. Una respiración consciente antes de reaccionar a situaciones estresantes. Pequeñas semillas que pueden crecer y transformar completamente tu experiencia de vida. El ejecutivo de nuestra historia empezó exactamente así, con pequeños pasos que se convirtieron en una jornada extraordinaria de autodescubrimiento y transformación. La pregunta no es si tienes tiempo para estas prácticas. La pregunta es si tienes tiempo para seguir viviendo de forma inconsciente, desperdiciando la preciosa oportunidad que es estar vivo. 30 días pueden parecer poco tiempo, pero son suficientes para plantar semillas de cambio que pueden florecer por el resto de tu vida. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue la parte de esta transformación que más tocó tu corazón? ¿Qué principio budista te gustaría probar primero? Comparte en los comentarios tu propia experiencia con prácticas contemplativas o cuéntame si te atreves a hacer tu propio experimento de 30 días. Tu historia puede inspirar a otras personas que buscan una vida más consciente y significativa. Si este contenido despertó algo en ti, suscríbete al canal para recibir más ideas sobre cómo integrar la sabiduría antigua con la vida moderna. Deja tu like para que más personas descubran estas herramientas transformadoras. Y recuerda, el cambio que buscas en el mundo comienza con el cambio que cultivas en ti mismo. Hasta el próximo vídeo, que encuentres paz en medio del caos y sabiduría en cada momento presente. Y antes de despedirnos, quiero compartir contigo algunas de las lecciones más profundas que surgieron de este viaje, porque pueden ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. La revolución silenciosa de la atención plena. Lo que más me impresiona de esta historia no son solo los resultados externos, la mejora en el trabajo, las relaciones más armoniosas o la salud renovada.
Lo que realmente llama la atención es la revolución silenciosa que ocurrió en la calidad de presencia de este ejecutivo. Descubrió algo que nuestra cultura moderna olvidó por completo. Que la vida no sucede en nuestros planes para el futuro ni en nuestros recuerdos del pasado. La vida ocurre ahora, en este preciso momento. Imagina por un instante cómo sería si pudieras saborear verdaderamente el desayuno, en lugar de solo tragarlo mientras revisas correos. ¿Cómo sería si pudieras escuchar realmente lo que tu pareja dice, en lugar de solo esperar tu turno para hablar? ¿Cómo sería si pudieras caminar por la calle notando los colores, los sonidos, la textura del aire en tu piel, en lugar de estar completamente perdido en los problemas por resolver? Este ejecutivo descubrió que cada momento común puede volverse extraordinario cuando se experimenta con presencia total. La meditación matinal no era solo una técnica de relajación, era un entrenamiento diario para estar verdaderamente vivo. La paradoja del desapego, conquistar más siendo menos. Uno de los descubrimientos más contraintuitivos fue la paradoja del desapego. Cuanto menos se aferraba a los resultados, mejores eran los resultados que obtenía. Cuanto menos forzaba las situaciones, más naturalmente fluían a su favor. Esto va en contra de todo lo que aprendemos sobre el éxito en Occidente, ¿verdad? Déjame explicarte cómo funciona. Cuando estamos desesperadamente apegados a un resultado, nuestra energía se tensa. Nuestra creatividad se bloquea e, irónicamente, nos volvemos menos eficaces. Es como intentar dormir a la fuerza, cuanto más te esfuerzas, más despierto te quedas. El desapego budista no significa que no te importe nada. Significa dar lo mejor de ti y luego soltar el control sobre cómo deben suceder las cosas. Es la diferencia entre remar con todas tus fuerzas río abajo, aprovechando la corriente, frente a remar río arriba, luchando contra la naturaleza de las cosas. Nuestro ejecutivo aprendió a negociar sin la energía desesperada de quien necesita ganar a toda costa. Paradójicamente, eso lo hizo más persuasivo. Aprendió a amar sin la necesidad posesiva de controlar al otro. Eso hizo sus relaciones más profundas y auténticas. La sabiduría de la impermanencia, danzando con el cambio. Tal vez la lección más liberadora fue la comprensión profunda de la impermanencia. Todo cambia. Siempre. Esto no es una teoría abstracta, es la realidad fundamental. Las células de tu cuerpo mueren y nacen constantemente. Tus pensamientos surgen y desaparecen. Tus emociones vienen y van como olas en el océano. Cuando realmente comprendes esto, algo mágico sucede. Dejas de resistirte tanto a los cambios difíciles, porque sabes que también pasarán. Y dejas de aferrarte desesperadamente a los momentos buenos, porque entiendes que intentar congelarlos es imposible e innecesario. El ejecutivo vivió esto durante una crisis financiera en su empresa. En lugar de entrar en pánico, navegó la situación con una claridad impresionante. Sabía que esa fase difícil era temporal, igual que lo había sido la fase de abundancia. Esa perspectiva le permitió tomar decisiones más sabias y liderar a su equipo con serenidad en medio del caos. La compasión como superpoder empresarial. Aquí hay algo que te sorprenderá, la compasión se convirtió en su herramienta de liderazgo más poderosa. No hablo de ser blandito o permisivo. Hablo de una cualidad mucho más sofisticada. La capacidad de ver claramente el sufrimiento de los otros y responder de forma eficaz. Cuando un empleado llegaba tarde constantemente, en lugar de solo reprenderlo, investigó con curiosidad qué estaba pasando. Descubrió que el joven cuidaba de una madre enferma. Juntos, hallaron una solución. ¿El resultado?
Un empleado extremadamente leal y productivo que se sentía valorado. La compasión no lo hizo más débil, lo hizo más inteligente emocionalmente. Empezó a ver que detrás de cada comportamiento difícil, había una persona intentando lidiar con algún sufrimiento de la mejor forma que sabía. Esa perspectiva transformó por completo su forma de liderar equipos. La práctica de la gratitud, reprogramando el cerebro para la abundancia. Uno de los cambios más sutiles, pero profundamente transformadores, fue el cultivo sistemático de la gratitud. Al final de cada día, dedicaba unos minutos a reconocer 3 cosas por las que se sentía genuinamente agradecido. No eran necesariamente grandes cosas, a veces era solo el sabor de un almuerzo bien preparado, una sonrisa sincera de un colega o la sensación de tener energía para hacer ejercicio. Lo que sucedió fue fascinante. Su cerebro, literalmente, comenzó a reprogramarse para notar más aspectos positivos de la realidad. No porque se estuviera engañando o negando los problemas, sino porque estaba entrenando su atención para percibir la abundancia que siempre estuvo allí, pero que no lograba ver cuando estaba enfocado constantemente en lo que le faltaba. Este cambio en la percepción tuvo efectos en cadena impresionantes. Se volvió más creativo, porque un cerebro agradecido es un cerebro más abierto a las posibilidades. Sus relaciones mejoraron, porque las personas sienten cuando están en presencia de alguien que genuinamente aprecia la vida. Incluso su salud física mejoró, porque la gratitud reduce las hormonas del estrés y fortalece el sistema inmunológico. El silencio como fuente de creatividad. En un mundo donde somos bombardeados por información las 24 horas del día, el silencio se ha vuelto un lujo raro. Pero nuestro ejecutivo descubrió que el silencio no es solo la ausencia de ruido, es un espacio fértil donde la creatividad puede florecer. Durante sus meditaciones matinales, comenzó a tener visiones sobre proyectos que estaba desarrollando. Soluciones para problemas complejos simplemente emergían de la quietud mental. Ideas innovadoras surgían no cuando forzaba al cerebro a pensar, sino cuando permitía que la mente descansara. Empezó a incorporar pequeños momentos de silencio a lo largo del día. 2 minutos de respiración consciente antes de reuniones importantes. Una caminata silenciosa durante el almuerzo. Algunos minutos de contemplación antes de tomar decisiones significativas. Estos pequeños oasis de quietud se convirtieron en fuentes de claridad y sabiduría. La transformación de las relaciones, del drama a la armonía. Tal vez el cambio más visible para quienes convivían con él fue la calidad de sus relaciones. Dejó de reaccionar automáticamente a los detonantes emocionales. Cuando alguien decía algo que antes lo irritaría profundamente, lograba crear un espacio interno entre el estímulo y su respuesta. Esto no significa que se volviera pasivo o que dejara de fijar su postura. Al contrario, su comunicación se volvió más clara y efectiva porque venía de un lugar de equilibrio, no de reactividad emocional. Aprendió la diferencia entre responder conscientemente y reaccionar automáticamente. Sus relaciones familiares se transformaron por completo. Las discusiones que antes escalaban rápido hacia conflictos mayores comenzaron a resolverse de forma más armoniosa. Descubrió que cuando no estás constantemente a la defensiva, las otras personas también bajan naturalmente sus defensas. La integración, haciendo lo extraordinario ordinario. Lo más bello de esta jornada fue cómo estas prácticas se integraron naturalmente a su rutina. Ya no eran técnicas especiales que practicaba en momentos separados. Se convirtieron en una nueva forma de vivir. La atención plena durante las comidas. La compasión en las interacciones profesionales. La gratitud como trasfondo constante de la experiencia.
Descubrió que no necesitaba convertirse en monje o abandonar sus ambiciones profesionales para vivir de forma más consciente. Al contrario, cuanto más consciente se volvía, más eficaz y realizado se sentía en todas las áreas de su vida. La invitación a tu propio viaje. Así que, amigo mío, amiga mía. Aquí estamos, al final de esta historia extraordinaria de transformación. Pero, en realidad, esto no es un final, es una invitación. Una invitación para que consideres seriamente cómo sería si le dieras una oportunidad real a estas prácticas ancestrales en tu propia vida. No te pido que creas ciegamente en nada. Te invito a experimentar. A ser tu propio científico personal. A probar estas herramientas en el laboratorio de tu propia experiencia y ver qué sucede. Tienes 30 días para descubrir si tu vida puede ser diferente. 30 días para plantar semillas que pueden florecer por décadas. 30 días para descubrir quién eres realmente cuando no estás reaccionando constantemente al caos externo. La transformación te está esperando. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para dar el primer paso? Los primeros pasos prácticos de tu transformación. Ahora, sé que te preguntarás, muy bien, estoy convencido de que esto funciona, pero, ¿por dónde empiezo exactamente? ¿Cómo transformo esta inspiración en acción concreta? Esta es una pregunta fundamental, porque la diferencia entre quienes transforman sus vidas y quienes solo sueñan con ello está precisamente aquí, en la capacidad de traducir la visión en práctica, la inspiración en disciplina diaria. Comencemos con algo que puedes hacer ahora mismo, mientras escuchas esto. Respira. Pero no solo respires, observa tu respiración. Siente el aire entrando por la nariz, expandiendo tus pulmones y saliendo naturalmente. Haz esto por 5 respiraciones conscientes. ¿Listo? Acabas de dar tu primer paso en la meditación. Sí, así empieza. No con rituales complejos. Comienza con lo más natural que haces, respirar, pero haciéndolo con atención total. Construyendo tu práctica, el método de los pequeños pasos. La mayor trampa al iniciar es el síndrome del todo o nada. Pensar, meditaré 1 hora diaria desde mañana. Y ya sabemos cómo termina esa historia. La verdadera sabiduría está en empezar ridículamente pequeño. Tan pequeño que sea imposible fallar. Porque el secreto no es la cantidad inicial, sino la consistencia. Entrenar a tu cerebro para asociar esta práctica con el éxito, no con el fracaso. Empieza con 2 minutos. Solo 2 minutos al día. Elige un horario específico, quizás tras lavarte los dientes o antes de dormir. Crea un ancla en tu rutina actual. Durante esos 2 minutos, siéntate cómodamente, cierra los ojos y observa tu respiración. Cuando tu mente divague, y lo hará, es normal, regresa gentilmente tu atención a la respiración. Sin juicios ni frustración. Como harías con un niño pequeño, con paciencia y ternura. Lidiando con las resistencias internas. Debo ser honesto, tu mente va a resistirse. Creará excusas, no tengo tiempo, esto no funciona, soy malo en esto. Esta resistencia no es un error, es una función de tu cerebro. Quiere mantenerte en tu zona de confort. El cambio es percibido como una amenaza por tu sistema nervioso primitivo. Cuando aparezca la resistencia, reconócela como una señal de que vas por buen camino. Estás reprogramando décadas de condicionamiento. La clave no es eliminar la resistencia, sino observarla con curiosidad. Interesante. Mi mente dice que no tiene 2 minutos para meditar.
Pero sí tiene tiempo para mirar el móvil 15 veces por hora. Expandiendo más allá de la meditación formal. Cuando los 2 minutos sean naturales, integra el mindfulness en otras actividades. Al lavar los platos, siente la temperatura del agua y la espuma. En lugar de planear el día, estate presente con la tarea. Cuando camines hacia la oficina, siente tus pies tocando el suelo. Estos momentos de presencia son tan valiosos como la meditación formal. El poder de la gratitud práctica. Todas las noches, antes de dormir, identifica 3 cosas específicas por las que estés agradecido. No genéricas, sino detalles. Agradezco que el café estaba a la temperatura perfecta. Esto entrena tus circuitos neuronales para notar lo que funciona, en lugar de lo que falta. Navegando los desafíos. Habrá días en los que no querrás meditar o semanas en las que lo olvides. No son señales de fracaso. La transformación no es lineal, es como aprender a andar en bicicleta. Si pierdes unos días, simplemente vuelve a empezar. Sin drama. Esa capacidad de reiniciar con gentileza es la habilidad más valiosa que desarrollarás. Tu compromiso personal. Tienes la información, la ciencia y un plan realista. Solo falta tu compromiso. No con la perfección, sino con la consistencia. Es una inversión en tu bienestar y paz interior. Te mereces conocer la versión de ti mismo que responde en lugar de reaccionar. La jornada de 1000 millas comienza con un paso. Tu paso son esos 2 minutos diarios. Mi invitación es esta: comprométete por 30 días. 2 minutos al día, mismo horario, mismo lugar. Observa qué pasa. Sé tu propio experimento. Si tras 30 días sientes que no aportó valor, puedes parar. Solo habrás perdido 60 minutos de tu mes. Pero sospecho que descubrirás que esos 60 minutos fueron la inversión más valiosa que has hecho en ti mismo en mucho tiempo. La transformación te espera. Tu vida más plena y pacífica está a solo una respiración de distancia. El momento es ahora. La elección es tuya.